son libres para saltar? ¿Cuántos son libres para levantar sus manos? Pueden dar un grito de júbilo. ¿Cuántos saben que Jesucristo es varón de guerra? Y Él desarma a nuestros enemigos. ¡Aleluya! Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo. En su nombre huye el enemigo. Ha ganado una gran victoria y te dice a ti y a mí: no temas. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo. En su nombre huye el enemigo. Ha ganado una gran victoria y te dice a ti y a mí: no temas. Yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, yo soy varón de guerra. Puedes gozarte delante del Señor. ¡Aleluya! Digno eres, Cristo. Oh, Jesucristo es varón de guerra y Él desarma a nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Digámoslo todos. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo. En su nombre huye el enemigo. Ha ganado una gran victoria y te dice a ti y a mí: no temas. Yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, yo soy varón de guerra. No temas. Yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, yo soy varón de guerra. Da un grito de victoria. No temas, confía en el Señor. Vamos todos a decirlo. No temas, yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, yo soy varón de guerra. No temas, yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, yo soy varón de guerra. Gózate delante de su presencia. Digno eres, Señor. Santo eres, Señor.
¿Cuántos están listos para gozarse? Hable con gozo a Él. Todos cantando. Canten con gozo, celebren con danza, exaltando al Rey con júbilo. Canten con gozo, celebren con danza, exaltando al Rey con júbilo. Jesús es poderoso, Jesús es victorioso, porque para siempre la victoria nos dará. Jesús es poderoso, Jesús es victorioso, porque para siempre la victoria nos dará. Jesús es poderoso, gigante. Por eso celebra delante de su presencia con júbilo. ¿Cuántos están alegres? Alábale al Señor tu Dios con libertad. Vamos a confesarlo una vez más. Canten con gozo, celebren con danza, exaltando al Rey con júbilo. Jesús es poderoso, Jesús es victorioso, porque para siempre la victoria nos dará. Jesús es poderoso, Jesús es victorioso, porque para siempre la victoria nos dará. Otro día más estamos aquí, gloria al Señor, a través de la Asociación Evangélica de Lima de Argentina. Así que saludo a todos los hermanos, amén, de nuestra iglesia, de las demás iglesias que también nos miran, agradeciendo también a todo lugar, a todas partes donde llegamos a través del Canal 5 en YouTube, el INTV, y agradecidos a Dios también por Facebook. Así que también saludamos también a todos los hermanos amigos en Facebook que también nos sintonizan, así que damos gracias a Dios. Muy bien, mucho frío aquí, por lo menos aquí estamos con frío. Así que no sé ustedes los que están allí en sus casas, tranquilos, calentitos, y no sé en otra parte, aquí en Latinoamérica, así que bendición para toda Latinoamérica y gloria y gracias a Dios, amén. Muy bien. Así que estamos nuevamente, siempre con la palabra del Señor. Y hoy tenemos otra historia también muy conocida, muy narrada, muy predicada por miles y miles de siervos, gloria al Señor, amén. Pero en cada historia que tenemos en la palabra del Señor podemos encontrar enseñanzas, ayuda, bendición para cada una de nuestra vida. Todo ha quedado registrado en las Escrituras para que nosotros aprendiéramos de aquellos mayores que nosotros, que nos sucedieron antes y que fueron hombres y mujeres también que lucharon, confiaron, creyeron en el Señor, tuvieron errores, fallaron también y tuvieron sus problemas, sus dificultades. Pero así como los errores y así como las bendiciones están en la palabra del Señor, ambas nos sirven para cada uno de nosotros, porque nosotros podemos ir aprendiendo de cada uno de ellos y cómo lograron la victoria y por qué la lograron y cómo pudieron ser tan fuertes y cómo pudieron confiar, y también qué pasó con aquellos que no pudieron lograr la victoria y que no pudieron confiar, porque, bueno, cometieron sus fallas, sus errores y no lograron entonces alcanzar y realizar aquellas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto es muy, pero muy importante, amén, gloria al Señor. Y hemos titulado que las armas de Dios son invencibles. Si a veces nosotros no vencemos con las armas que el Señor nos ha dado, puede ser porque no las sabemos usar, puede ser porque no la queremos usar, o puede ser que no logramos entender cuál forma y cuál es la manera de que las armas de Dios sean invencibles en nosotros, gloria al Señor, para ayudarnos a cada uno. Hoy tenemos otra historia en Israel. Cada vez que sus líderes,
cada vez que sus reyes o sus sacerdotes o sus patriarcas o sus profetas empezaban a fallar, empezaban a errar, empezaban a dejar de cumplir la palabra del Señor, cada vez los enemigos se acercaban más a Israel. Y cada vez los enemigos se preparaban más para atacarlo a Israel. En este caso vamos a ver cuando ya empezó a entrar en decadencia el rey Saúl. Un rey que elegido por Dios, un rey que Dios le había dado muchas victorias, grandes victorias, bendito sea el nombre del Señor, pero después empezó a tener una decadencia espiritual y una decadencia en obediencia a Dios, a tal punto que él no podía dormir tranquilo porque espíritus lo atormentaban. Había llegado a experimentar el tormento y necesitaba ayuda para poder estar tranquilo. Siendo un rey de Dios, un hombre de Dios, alguien que Dios había elegido y que lo había respaldado y que le había dado grandes batallas, como estábamos diciendo, pero empezó su decadencia espiritual y empezaron los problemas. Y hoy vamos a tomar una parte de la palabra del Señor, donde vamos a ver lo que va a acontecer y lo que aconteció cada vez que alguien que Dios había elegido y que empezaba a entrar en decadencia, Dios ya iba preparando un sucesor. Y esto es importante, ¿ven? Porque Dios tiene todo el poder y puede hacer todo en su forma y en su manera y cuando Él quiere y con quien Él quiere. Entonces, entrando en la decadencia, el rey Saúl, Dios estaba preparando un joven llamado David, un muchachito que pastoreaba las ovejas de su padre y en cual Dios había puesto los ojos sobre él y empezó a prepararlo con fuerza, con valentía, con seguridad y con confianza en el Señor. Esto era muy importante porque Dios necesitaba un sucesor que sea seguro, como lo fue Saúl en su tiempo, pero después se empezó a desviar y empezó a decaer ese reinado que él tenía, esa fuerza, ese poder que tenía que Dios le había dado. Y bueno, cuando el ser humano o el hombre o la mujer elegido de Dios empezamos a decaer porque empezamos a mirar o a hacer otras cosas que no la tenemos que hacer y que Dios ya empieza a conocer que queremos seguir así, que vamos a seguir así, entonces Dios empieza a preparar otro hombre, otro líder que nos suceda a cada uno de nosotros, porque Él sabe que vamos a ir a grandes y graves problemas porque empezamos a decaer espiritualmente. Y cuando decaemos espiritualmente, el enemigo que nos controla y nos vigila noche y día y que anda como león rugiente buscando a quien devorar, va a venir a atacarnos, va a venir a buscar nuestra derrota, va a venir a buscar problemas para cada uno de nosotros. Es por eso que esto es muy importante para los jóvenes. Esto es muy importante porque Dios empezó a preparar este joven. El rey estaba viejo, el rey estaba en decadencia, el rey ya empezó a tener miedo, empezó a temer. Y no solo él, sino sus generales y también los soldados y todo lo que estaban al mando de él empezaron también a tener miedo, porque él le transmitía el miedo. Usted sabe que la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando nosotros como líderes entramos a descender, entramos a decaer, entramos a tener temor a hora de entrar en la batalla, de ir a la guerra, de hacer todas aquellas cosas que nosotros solíamos hacer,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que nadie nos podía detener y nadie nos podía parar, porque íbamos a batallar, íbamos a liberar endemoniado, íbamos a los hospitales, íbamos a las cárceles, donde había una necesidad. No nos podía parar la lluvia, los problemas, las dificultades, tampoco los demonios, porque estábamos, gloria al Señor, muy asentados en Cristo, confiando en la fuerza y en la fortaleza que Cristo daba a nuestras vidas, gloria al Señor, amén. Y Dios nos respaldaba firmemente. Esto pasaba con Saúl, amén. Saúl tenía un respaldo tremendo de Dios, pero él es el que empezó a fallar, él es el que empezó a decaer, él es el que empezó a tener temor. ¿Por qué? Porque ya no estaba haciendo bien las cosas como el Señor se lo ordenaba y como el Señor le decía. Esto nos enseña, amados hermanos, a cada uno de nosotros, que es muy peligroso desviarnos de las cosas que Dios nos ha ordenado, de las cosas que Dios nos dice, más cuando los años están viniendo sobre cada uno de nosotros, porque el cuerpo va perdiendo vigor, fortaleza, y más errando en las cosas de Dios, somos blanco más fácil para el enemigo. Pero si nos conservamos, si buscamos, si seguimos obedeciendo a nuestro Dios y fortaleciéndonos en el Señor, entonces, gloria al Señor, aunque nos vayamos envejeciendo por fuera, vamos a ir rejuveneciéndonos por dentro, como dice el apóstol Pablo. Pero cuando no queremos hacer caso y cuando nosotros persistimos en seguir la forma, la manera de nosotros creer que lo tenemos que hacer así o así, y dejamos cosas de Dios sin realizar y sin cumplir, Dios va preparando otra persona y va preparando nueva generación. Por eso es muy importante, porque Dios está preparando para ti, joven y jovencita, gloria al Señor, para que tú seas sucesor y seas sucesora, bendito sea el nombre del Señor, de aquellos que quieramos seguir descendiendo, de aquellos que quieramos seguir persistiendo y haciendo a nuestra forma y a nuestra manera. Es muy importante. La Biblia nos da el ejemplo, nos da la enseñanza, nos da la advertencia y nos dice a cada uno de nosotros lo que aconteció a hombres respaldados fuertemente, grandemente por Dios, pero que empezaron a decaer por sus desobediencias y por sus formas y su manera de querer hacer a la manera que ellos querían. ¿Y qué pasó con Saúl? Entonces llegó un momento que tuvo que ir a la guerra porque el enemigo vino a desafiarlo. Y la historia es muy importante y de mucha enseñanza. Era algo tremendo para el pueblo de Israel, porque dice que los filisteos acamparon al frente de un valle y Saúl acampó con su ejército al frente del otro valle, porque los ejércitos antes se preparaban en fila con todos sus carros, sus caballos de guerra, etcétera, aquí, hasta que se largaba un orden, un grito de batalla y se enfrentaban. Pero ¿qué pasaba? Saúl estaba con miedo, sus generales estaban con miedo, el pueblo estaba con miedo y el enemigo lo sabía. Y no había otra escapatoria, porque no tenían otra manera, que había que pelear. Porque dice la Biblia que por 40 días y 40 noches el hombre más poderoso, más grande que tenían los filisteos, llamado Goliat, venía y desafiaba al pueblo de Israel y pedía que entreguen un hombre, alguien que se anime a pelear con él, alguien que se anime a batallar con él. Y ellos querían esclavizar al pueblo y esclavizar al rey con un solo hombre, grande, poderoso,
hombre de guerra, hombre de batalla, y el temor invadió todo el campamento de Israel, desde el rey hasta el más pequeño de los soldados. Y era humillante y era vergonzante que no hubiera alguien que fuera a enfrentar y que fuera, gloria al Señor, amén, a derrotar al enemigo. Teniendo Dios tantos hombres y teniendo el rey que él había elegido, ahora la cobardía, el temor, la decadencia espiritual los había llevado a ese estado. Ahora tenían que enfrentarse a un enemigo terrible, poderoso y sanguinario, pero ahora la fuerza espiritual no estaban y por ende tampoco la física, porque es necesario que el Espíritu de Dios esté bien en nosotros y nosotros bien fortalecidos por el Espíritu de Dios para poder enfrentar aquellos grandes obstáculos que se nos presenta, mejor dicho, nos presenta el enemigo en la vida. Las cosas se habían puesto tremendas, pero Dios estaba preparando ya hace tiempo un joven que es el que iba a ir y iba a enfrentar a este desafiante al pueblo de Israel, a este Goliat, a este gigante que la Biblia dice que medía 6 codos y un palmo. Vendría a ser más o menos 3 metros de alto en que medía este hombre. La malla, la costa de malla de bronce que llevaba, dicen que pesaba 57 kilos, o sea, 5.000 ciclos, dice la Biblia, que son más o menos 57 kilos. Y el asta, o sea, la parte de la lanza de él, pesaba algo de 500 ciclos, que era más o menos entre 6 y 7 kilos que pesaba la lanza de aquel hombre. Y noche y día desafiaba al pueblo de Israel y pedía a ver si había alguien que pudiera venir a enfrentarse con él. Por esto la palabra de Dios hoy nos va a dar ella la explicación y la enseñanza, gloria al Señor. Qué importante es no tener temor, pero para que no haya temor tenemos que estar bien espiritualmente. Y para estar espiritualmente bien tendremos que estar obedeciendo a lo que nos dice el Señor. Recordamos allá en el huerto del Edén que una vez que Adán y Eva desobedeció al Señor, tuvieron miedo, tuvieron que esconderse. Y esto es muy importante, porque el miedo y el temor no nos acompaña para bien. El miedo y el temor nos acompaña para retroceder, para decaer, para echarnos hacia atrás y para tener temor ante cualquier problema y ante cualquier dificultad. Así que vamos a ir a una alabanza y luego seguimos con la palabra del Señor. No nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Gracias, Señor. No nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio.
Gloria a Dios. Muy bien, aquí seguimos, gracias al Señor, amén. Así que siempre recordando a cada hermano y a cada hermana de nuestra iglesia, deseándole la más grandes y hermosas bendiciones de Dios para cada uno de ellos, gloria al Señor, amén. Y por supuesto para cada hermano, para cada hermana, para cada siervo, para cada sierva, gracias al Señor, para los pastores amigos, que siempre estamos comunicándonos. Hace un ratito se termina de ir el pastor Sabino González, una gran bendición de parte del Señor, amén. En cualquier momento vamos a invitarlo para compartir aquí junto con nosotros, y gracias al Señor porque Él también está preparando su canal y justo vino a llevar un modulador, porque muy pronto también va a poner un canal en el aire, una bendición de parte del Señor, amén. Así que gracias al Señor. A mi amigo, el pastor Miliano Jiménez, gloria al Señor, a su esposa, a su familia, a Rodríguez, allá en Cerro Navia, en Chile, al pastor Leighton, y ahí me estoy olvidando. A veces no quiero nombrarlo porque después me olvido de otros siervos, me olvido de los nombres de otros siervos, pero bendiciones para todos, al pastor Ojeda, al pastor Cisterna, me estoy recordando a alguno. Alguien dijo que los años no vienen solos, sino también vienen con algunas cositas, y bueno, ¿qué va a ser? Gloria al Señor, amén. Muy bien, gloria al Señor. Seguimos con la palabra del Señor, hablando del rey Saúl, hablando de que la decadencia que había empezado a entrar en él por su desobediencia y por cosas que hacía que no tenía que hacer, y el temor lo había invadido, ni siquiera podía dormir tranquilo, era atormentado por espíritus malos, y todas esas cosas a un hombre que era rey, a un hombre que reinaba porque Dios lo había hecho rey y porque Dios le respaldaba el reinado. Esto es lo que hace Dios, amados hermanos, cuando nos llama y cuando nos elige para el camino del Señor. Y esto es algo hermoso, amén, porque cuando nos da para reinar a través de un pastorado, Él es el que nos respalda, Él es el que nos guarda, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos cubre de favor y de misericordia. Pero si nosotros nos vamos desviando y vamos decayendo, ¿por qué? Porque no estamos cumpliendo o haciendo caso a todas las cosas que Dios nos ha mandado hacer, empieza a invadirnos el temor. Entonces somos personas que empezamos a perder el reinado. Empezamos a sentir temor. Si antes reinábamos y no teníamos temor ni miedo de ningún tipo, de ninguna clase, ahora, que más en este tiempo que estamos caminando por el valle de sombras y de muerte, porque estamos caminando por un valle de muerte realmente terrible, tremendo, y gracias a Dios que estamos parados todavía, gracias a Dios porque otros han caído, otros no han podido cruzar ese valle de muerte, otros no han podido salir victoriosos, no sé por qué, pero gracias que los que estamos en pie, los que estamos todavía reinando como pastores, tenemos que ser muy agradecidos del Señor, porque el valle de la muerte es grande y es terrible. Bien, Israel estaba también en el valle de la muerte, porque allí iba a haber muerte, iba a haber enfrentamiento, iba a haber problema, y el enemigo ya se estaba abusando, estaba provocando a Israel, provocando a su rey, provocando a sus generales, provocando a sus soldados y a todos los que allí estaban, porque decía a ver si había alguien que pudiera ir a pelear con este gigante allí. Entonces, como Dios estaba preparando, sin que nadie lo sepa, Dios estaba preparando un valiente, estaba preparando un joven, un don nadie para el ejército y para las personas importantes, no era nadie. Un pequeño pastorcito que estaba allí
pastoreando las ovejas de su padre. Su padre entonces lo llamó porque él tenía 3 hermanos y los 3 hermanos estaban en el ejército allí con Saúl, pero estaban con miedo también. Pero como todo padre, preocupado por ver cómo estaban sus hijos, lo manda a David. Y lo manda que le lleve quesillo y otras cosas para ver cómo se encontraban sus hijos allí en el frente de batalla. Bueno, tanto los hermanos de David como todo el pueblo, voy a ser reiterativo, estaban con temor, y el propio Saúl. ¿Qué pasaba? ¿Quién iba a ir a enfrentar? ¿Cómo el pueblo de Dios podía estar con miedo? ¿Cómo el pueblo de Dios podía ser provocado tan fácilmente por el enemigo? Algo que David no pudo comprender. Porque cuando David llega allí y escucha la provocación de este filisteo, de este demonio que estaba provocando al ejército del Dios viviente, él se preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente? Pero ¿cómo puede ser? Él dice: ¿cómo puede ser que este incircunciso, que no es de Dios, está desafiando al ejército del Dios viviente, al más poderoso, al más glorioso, al único Dios verdadero? No puede ser que todo este pueblo del Dios viviente esté con temor, que sus mejores soldados, que sus mejores generales, que su rey esté con temor. Esto no puede ser. No podía comprender, no podía entender cómo puede ser que estos hombres de guerra, soldados de Dios, estaban tan atemorizados y tenían tanto miedo de este ejército del enemigo, si ellos eran del Dios viviente. Los otros eran de dioses paganos, que no tenían poder, que no eran nada, pero esto, el ejército de Dios, era de él, y este ejército era elegido por Dios y eran soldados de Dios. No podía ser que estén tan asustados y tan amedrentados, que cuando él encuentra a sus hermanos hasta se enojan con él. Claro, porque sus hermanos vieron que él escuchaba cómo desafiaba al enemigo, y nadie se animaba a decir: yo voy a ir y yo voy a pelear. Por eso tú, varón, mujer, joven, jovencita de Dios, tú puedes ser la persona que sea de gran bendición para tu hogar y para tu familia, más en estos tiempos. Tú puedes ser el sucesor espiritual de fuerza y de confianza de tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. Tal vez tu padre pueda ir decayendo, tu madre pueda ir decayendo, perdiendo la confianza, perdiendo la seguridad. Bendito sea el nombre del Señor. Tal vez tu pastor, tu pastora esté decayendo y ya no tenga ganas y le falten fuerza de salir a enfrentar las situaciones y los problemas, pero tal vez tú puedes ser el hijo o la hija de ese siervo y de esa sierva, gloria al Señor, y Dios está preparando tu vida para ir a enfrentar los obstáculos y los problemas que estén sucediendo, que estén aconteciendo. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios nunca dejará de respaldar, bendito sea el nombre de Cristo, a aquellos que confían en Él. Y David era un pequeño, tal vez tú dirás: bueno, pero yo no soy nada, yo no soy nadie. ¿Yo qué voy a hacer? Pero tal vez no te has dado cuenta, o tal vez no entendiste que en muchas situaciones que pasaron en tu hogar y en tu familia, tú fuiste la ayuda, tú fuiste la bendición. Tal vez nadie comprendió, tal vez nadie te escuchó, mientras otros dudaban, mientras otros tenían desconfianza, mientras otros tenían temor por el problema, por la dificultad que estaban pasando.
tú tenías seguridad, tú tenías confianza, tú tenías certeza de que ibas a salir adelante, de que iban a salir de ese problema, de que Dios iba a ayudar y que Dios iba a bendecir. Tal vez no lo publicaste a nadie, tal vez no le contaste a nadie, porque eso es lo que hacía David. David era atacado cuando era muy joven, era atacado el rebaño que él cuidaba, las ovejas que él cuidaba, era atacado con grandes peligros, pero él enfrentaba esos peligros de los osos, de los lobos, bendito sea el nombre de Dios, y con la fuerza que Dios le daba, él defendía aquellas ovejas y derrotaba a aquellos que venían a atacar. Pero nunca él salía a hablar ni salía a decir lo que Dios había hecho con él cuando la situación estaba peligrosa y estaba difícil y cómo Dios lo había respaldado. Entonces, estando allá David ahora y viendo que este filisteo incircunciso estaba provocando al ejército del Dios viviente, no estaba provocando a cualquier ejército, estaba provocando al más glorioso ejército que había sobre la tierra, porque era un ejército de Dios. Estaban con Dios, gloria al Señor, amén, y eso no entraba en la cabeza de David. No podía entender, no podía comprender. No pueden desafiar así al pueblo de Dios, no pueden desafiar así al ejército del Dios viviente. Y esto fue tremendo, y bueno, entró ahí a averiguar, y le dijeron, bueno, el rey va a ayudar, va a darle esto, va a darle lo otro, aquel que se anime, aquel que vaya, esto, aquí y allá. Y entonces él dijo, yo voy a ir. Y claro, lo miraron, lo vieron, lo vio el rey y dijo, ¿este qué va a hacer? Así te pueden mirar a vos también, o te pueden decir, ¿qué va a hacer este o qué va a hacer esta? Y él dijo que iba a ir y le dijo, pero vos sos un muchacho, él es un hombre de guerra, el otro de su juventud, le dijo, por el grandote, por Goliat, y tú eres un pequeño, tú eres un muchacho. No, dice, pero él le contó, dice, cuando los lobos, cuando los osos atacaban las ovejas que yo cuidaba allá, que mi padre me había entregado, dice, el Señor me daba fuerza y yo las vencía y las derrotaba, y así voy a derrotar a este filisteo incircunciso. El rey se asombró. Los que lo rodeaban, el rey se asombró que este muchacho, que no era del ejército de Dios, que era un pequeño pastor que estaba cuidando allí, tuviera tanta confianza y tanta seguridad, se sintiera tan firme y tan seguro, transmitiera al pueblo. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estén desafiando al pueblo de Dios? ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios esté con temor aquí, etcétera? Entonces, y esto es importante, entonces el rey le dijo, bueno, y el rey le dio su casco y le dio su espada y le dio su protector y todas esas cosas, y él se puso todo eso, pero no, él no estaba acostumbrado a pelear con esas armas. Él peleaba con las armas que Dios le había dado. Él sabía manejar muy bien, pero muy bien, las armas que Dios lo había entrenado. Por eso el título es que Dios tiene armas invencibles. Y cuando vemos las armas invencibles que tenía David, va a decir, pero ¿cómo puede ser? Entonces él no quiso ni la espada del rey, ni la coraza del rey, ninguna de las armas que el rey manejaba y que el rey utilizaba. Por eso nunca pelees con armas ajenas. Peleas con las armas que Dios te dé. Nunca pelees con oraciones ajenas. Pelea con las oraciones que Dios te da a vos. Nunca pelees, bendito sea el nombre del Señor, con formas o maneras que otros hacen, sino con la forma y la manera que Dios te enseña. Esas armas son invencibles.
Porque a veces nosotros queremos imitar, nosotros queremos hacer como hace aquel o como hace el otro. Cuando yo comencé, cuando yo era muy nuevo, me encantaba Gigi Ávila. Admiraba a este gran siervo de Dios. Quería predicar como él y quería ser como él hacía. Y lo intenté varias veces, pero no me daba resultado. Y yo no podía entender, no podía comprender cómo puede ser si yo estoy tratando de hacer como él lo hace. Estoy tratando de predicar como él predica. Pero yo no era Gigi Ávila. Yo era yo. Hasta que un siervo me hizo entender y me hizo comprender. Me dijo, tienes que ser tú. Tienes que actuar de acuerdo a la gracia, a la confianza, a la fe que tú tengas en el Señor. Debes aprender de estos grandes siervos de Dios, pero nunca lo imité. Nunca quieras ser igual a ellos, porque no lo vas a hacer. Dios va a hacer de ti lo que tú dejes que Dios haga de ti. Y tenía razón, porque no me salía ser Gigi Ávila. No podía yo hacer lo que él hacía, porque era un gran siervo de Dios. Dios había dado sobre él grandes cosas, gloria al Señor. Y eso le pasó a David. Si bien Saúl era un guerrero, era un gran batallador y había ganado muchas batallas con las armas que él tenía, ahora ya no. Ahora ya no era un ganador. Ahora ya no era un vencedor. Ahora era un hombre con miedo. Y alguien dijo una vez que cuando el soldado, el hombre o la mujer de Dios tiene miedo, las armas no son efectivas. Decía este hombre, si una persona va a disparar, un soldado va a disparar con una pistola, con una ametralladora y está con miedo y está temblando, el arma no es efectiva. Si un arquero va a disparar la flecha y está con miedo y está temblando, la flecha posiblemente no llegue a destino donde tiene que llegar. Y así se dice muchas cosas de la guerra, y porque eso es muy necesario, que cuando se está en guerra, que cuando se está frente al enemigo, se tenga confianza y se tenga seguridad. Y como a Dios nunca le falta ni le faltará hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, que tengan, gloria al Señor, valor, seguridad y firmeza, porque Él se la da ante los problemas y ante la dificultad. Ahora tenía a David. ¿Cómo puede ser? Un terrible ejército, tremendo ejército, un muchachito iba a ir a enfrentar a este filisteo. Y vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40, y dice así: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue así al filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palo. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanzas y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los
cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. David bajó al río. Gloria al Señor. Amén. Buscó 5 piedras. Escuchen, lisas del arroyo. En la tipología dicen que estas 5 piedras representan la limpieza, la pureza, la seguridad y la confianza que tenía David. David era un joven limpio, limpio de corazón. Era un joven puro, sincero, seguro y confiado en Dios. Esa limpieza en el corazón de David, en su forma de vivir, como muchacho, como obediente, de cuidar el rebaño de su padre, de ir al frente de la batalla cuando su padre le ordenó que vaya a ver a sus hermanos. Esa limpieza de corazón, de alma, lo llevó a la victoria, porque él tenía confianza. Y los que están limpios son los que tienen confianza. Son los que tienen seguridad. Son los que tienen firmeza. Son los que creen más en Dios. Y son los que se sienten la valentía de Dios dentro de su alma y su corazón. Se fue con su saquito pastoral, donde llevabas allí aquellas piedras, y fue con su arma más terrible, más temerosa, más tremenda, que era su honda. Él había vencido con esa honda a tantos animales que vinieron a destrozar el rebaño de su padre, que a él se lo habían encomendado. Esta honda representa la palabra de Dios, terrible, tremenda. Amén. Y la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor, dice que hará lo que Él quiere, que llegará a quien quiere y hará lo que Él quiere, y que la palabra de Dios jamás vendrá vacía. Y Él habló de esa palabra. Él le dijo: tú vienes a mí con espada, lanzas y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Él te va a entregar en mis manos y yo voy a cortarte la cabeza. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos conocemos esta historia que tanto se enseña aún en la escuelita dominical como en las congregaciones, bendito sea el nombre del Señor, que la palabra de seguridad y de confianza que aquel joven muchacho, gloria al Señor, tuvo, y no miró cuán grande era el enemigo, sino cuán grande es Dios. Por eso no mire cuán grande es el problema, cuán grande es la dificultad, cuál es grande la traba que ha venido sobre tu vida, cuán grande es tu deuda, cuán grande es tu problema, tu dificultad, porque más grande es Dios y tú tienes armas invencibles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para vencer aquellos obstáculos, aquellas trabas, aquellos problemas y echar afuera aquel miedo, aquel temor que el enemigo esté poniendo sobre ti, sobre tu vida, sobre tu hogar o sobre tu familia. Gloria al Señor. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Todo tu hogar tiene que saber que hay Dios en tu hogar,
que hay Dios en tu vida. El salmista dijo, toda la tierra va a saber que hay Dios en Israel. Y toda la tierra sabe y conoce de esto que sucedió a través de este muchacho, de este no conocido, que luego sería el segundo rey de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo tu vecino, y todos tus parientes, y todos tus amigos tienen que saber que hay Dios en tu vida, que hay Dios en tu casa, que hay Dios en tu hogar, que hay Dios en tu guerra, que hay Dios en tu batalla. Bendito sea el nombre del Señor, y que Él es el que te hace vencedor, y que Él es el que te da la victoria. Alabado sea el nombre de Jesús, que por Él, gloria al Señor, vas a poder cortarle la cabeza al enemigo, que tanto te está atacando, que tanto está haciendo de problema, que tanto te estás desafiando de noche, de día, cuando duerme y cuando no duerme, que te está atormentando. Bendito sea el nombre del Señor. Tienes que, gloria a Jesús, confiar y poner toda la seguridad y la confianza en Dios, como lo hizo David. Y dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Mete la mano en la Biblia, mete la mano en la fe, mete la mano en la confianza de tu Dios. Dice que David tomó, gloria al Señor, una piedra, toma una palabra de Dios. Yo sé que mi Redentor vive y no me va a abandonar. Toma una palabra de Dios que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Toma la palabra que quieras de la Biblia, gloria al Señor. Haz la tuya, tírasela al enemigo. Que va a darle en la frente como aquella piedra y va a caer derrotado, porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios, gloria al Señor, todo lo puede. La palabra de Dios es tu arma invencible. Bendito sea el nombre del Señor, tu arma poderosa. Alabado sea el nombre de Jesús. Úsala, gloria al Señor, para tu defensa. Úsala para la defensa de tu hogar. Úsala para la defensa de tu familia. Úsala, joven. Úsala, jovencita. No importa si otros ya tienen miedo. No interesa si otros ya no quieren enfrentar los obstáculos, los problemas o las dificultades. Perdón, bendito sea el nombre del Señor. Entra en guerra con el enemigo, no te achique, no retroceda, no te estanque con el temor como hizo Saúl, como hizo el pueblo de Israel, gloria al Señor. Y sabe qué sucedió, la historia es muy larga, porque cayó el enemigo y David le sacó su propia espada y con la propia espada del enemigo le cortó la cabeza, tal cual como le dijo que Dios se lo iba a entregar y él le iba a cortar la cabeza. Y no solo esto, allí tomaron fuerza los otros, allí tomaron coraje los otros, allí entonces se animaron a entrar en la batalla y derrotaron a los filisteos, gloria al Señor. Gracias, ¿quién? Gracias a ese joven como tú. Gracias, ¿quién? Gracias a esa jovencita como tú. Gracias, ¿quién? Gracias a ese hijo de pastor como tú. Gracias a esa hija de pastor como tú. Gracias a ese diácono, a esa diaconisa. Gracias a mucho joven que Dios lo está preparando, porque la situación se pondrá cada vez más difícil y Dios te tiene ya preparado y está preparando a otros, gloria al Señor, donde no van a poder detenerlo, donde no van a poder doblegarlo, donde no van a poder asustarlo. Serán jóvenes poderosos, valientes como David, gloria al Señor, amén, que no tendrán miedo a nada,
que tendrán su confianza en Dios, su seguridad en Dios, gloria al Señor, que buscarán día a día, alabado sea el nombre del Señor, de estar más fuerte en el Señor, porque Dios va a usar tu vida, joven, Dios va a usar tu vida, jovencita, gloria al Señor, amén. Estamos en el tiempo del cambio. Los cambios vendrán en las iglesias, los cambios vendrán en la familia, pasarán a tomar el control y el dominio joven, juventud poderosa, juventud segura en Dios, juventud limpia en el Señor, bendito sea el nombre de Jesús, y llevarán en victorias y victorias, alabado sea el nombre de Cristo, a muchos hombres, a muchas mujeres, a muchas familias, y harán que muchos pierdan el miedo como hizo David allí, alabado sea el nombre de Jesús, y se pongan firmes, preparando Dios tu vida, amado hermano y hermana, joven y jovencita, tal vez copastor, tal vez no sé, tal vez copastora, tal vez bendito sea el nombre del Señor, músico, música, no lo sé, bendito sea el nombre del Señor, pero solo sé que Dios está preparando, porque cada vez que están teniendo temores los siervos, los que somos más grandes o más viejos, Dios prepara renuevo, renuevo firme, renuevo seguro, renuevo confiable, alabado sea el nombre del Señor, que arrebatarán al enemigo las trabas, las trampas, y los echarán en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero animarte, gloria al Señor, no decaigas ante las trabas, los problemas y las dificultades. Por eso quiero animarte, joven, aunque nadie te tenga en cuenta, Dios te tiene en cuenta. Aunque nadie sepa realmente el valor que hay en ti, la confianza que hay en ti, la seguridad que hay en ti, más que muchos que tal vez tenemos título, bendito sea el nombre del Señor, Dios te va a dar la oportunidad de demostrar cuál seguridad hay en tu vida, cuánto crees en Él, cuánto confías en Él, y cuántas veces, gloria al Señor, Dios te usó sin que nadie lo sepa, sin que nadie se entere. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso queremos orar en este día, gloria al Señor, en especial manera por los jóvenes, bendito sea el nombre de Jesús, que van a ser aquellos nuevos, glorias a Dios, que estarán trabajando, batallando en guerra, gloria a Jesús, contra el enemigo, y todos serán más que vencedores, gloria a Jesús. Así que adelante, no importa que hoy no te conozcan, ya te van a conocer. No importa que hoy no se te nombre, ya te van a nombrar. No importa cuántos son los que dicen que tal vez tú no vale nada o no sirve para nada, ya no van a ver cuánto serví, ya van a ver cuánto vale, ya no van a ver que en ti hay confianza y hay seguridad, y vas a ser reconocido, y van a conocer de tu nombre, y se va a extender lo que tú eres, porque confías en Dios y tiene confianza en Dios. No importa, así le pasó a David, y su nombre fue reconocido, su nombre fue glorificado, su nombre fue proclamado, su nombre fue anunciado, alabado sea el nombre del Señor, y fue puesto luego rey más adelante. Eso es lo que te espera, joven, un reinado. Dios te va a dar que reine en una iglesia, en 2, en 3, en 5, en 10, no lo sé, pero Dios te va a hacer reinar, gloria a Jesús. Vas a reinar ayudando a que la gente tenga confianza, tenga fe en Jesucristo. Vas a reinar, gloria al Señor, sanando y libertando en el nombre de Cristo a muchas personas. Vas a reinar enseñando la palabra del Señor y transmitiendo la buena senda del camino del Señor. Vas a reinar mientras te conserve en esa gracia y en esa bendición y en ese cuidado, gloria al Señor, amén.
que tuvo David, bendito sea el nombre de Jesús. Por eso te animo a donde esté, en el país que esté, donde te encuentres, si tu pueblo es pequeño, si tu iglesia es pequeña, no interesa, si tu familia es pobre, no interesa, si tu familia, no sé, está con problemas, está con dificultades, no interesa. Lo que interesa eres tú para Dios, y lo que interesa es lo que Dios está preparando en ti, gloria a Jesús, para usarte para su gloria en estos tiempos del fin, bendito sea el nombre de Jesucristo. Así que vamos a orar, gloria a Jesús, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedir a esa gran misericordia de Dios, amén, por estos jóvenes valientes, por estas jóvenes valientes, por estos pastores nuevos, por estas pastoras nuevas que tendrán, gloria a Dios, amén, que hacer un trabajo tremendo, y se necesitará este tipo de hombres y de mujeres, gloria al Señor, fuerte y fortalecido en Dios. Amado Jesús y Padre de toda la gloria, te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña. Tu palabra nos enseña que cuando entramos a decaer, que cuando entramos en el temor, que cuando queremos retroceder, tú ya estás preparando hombres y mujeres jóvenes para ir a enfrentar la guerra, la batalla y aún para ayudarnos a nosotros. Gracias, Señor, oh Dios del cielo, porque tú tienes el control de todo, porque tú eres el único que sabe cómo tienes que hacer realmente las cosas. Te agradecemos por tu grandeza, por tu sabiduría, por tu gloria, por tu gracia, Señor. Te agradecemos por aquellos jóvenes que no lo conocemos, que no sabemos sus nombres, pero que están allí, gloria al Señor, amén, para tomar esa brecha y empezar hacia adelante a través de tu ayuda, de tu amor, de tu gracia y tu misericordia. Oh Señor y Padre de toda la gloria, te damos gracias, Dios, en esta hora. Te agradecemos, Señor, oh Dios mío, porque tu palabra es nuestra guía, nuestra ayuda, nuestra fuerza y nuestra misericordia. Y pedimos, Señor, que tu misericordia esté sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre cada joven, sobre cada anciano, sobre cada niño, Señor, oh Dios mío, sobre esta humanidad, Señor, oh Dios del cielo. Que un gigante, Señor, camina sobre esta tierra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas al que padece, al que sufre, al que tiene hambre y sed de justicia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hemos llegado al final. Y como decimos siempre que terminamos nuestras reuniones, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sea en cada uno de vosotros, y todos decimos amén y nos despedimos con la paz del Señor. Será hasta la próxima, hasta el próximo programa, y no te olvides de suscribirte. Gracias al Señor.